Gracias y paz, hermanos, sean bienvenidos a este video. Y hoy, bueno, estaré hablando brevemente sobre algunas contradicciones que el señor Santiago Alarcón ha presentado en su canal. Y bueno, si ustedes vieron anteriormente el video, si no lo han visto, lo recomiendo. Y hoy estaré presentando una contradicción bastante similar sobre este tema. Y cuando me refiero a contradicción es que él ha afirmado recientemente que él no sabía antes por qué la Biblia era palabra de Dios, y que cuando le preguntaba a los hermanos sobre cómo saber, es decir, estaba seguro de que la Biblia es palabra de Dios por fe, pero no tenía una certeza razonable de por qué era palabra de Dios. No sabía cómo argumentarlo. Pero hoy vamos a ver que realmente él sí lo hacía, y de hecho incluso hasta con personas que no creen en Dios, como es el señor Aristarchus. Ahora bien, entonces le voy a presentar lo que dice el señor Santiago Alarcón, y como ustedes pueden ver en el video en el que les voy a presentar, están los títulos para que ustedes mismos chequen la información. Y no piensen que es que yo estoy sacando fuera de contexto, porque algunas citas obviamente de los videos están recortadas para hacerlo más corto. Pero ustedes pueden tener la certeza de que ustedes pueden verificar el video completo y las palabras no están sacadas de contexto. Así que bueno, adelante. ¿Cómo sé que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Muchos, incluido yo en el pasado, dicen, bueno, hay una serie de criterios, les voy a señalar algunos de ellos. Cuando alguien te propone criterios para identificar si la Biblia es palabra de Dios, deben cumplir estos criterios ciertos estándares, porque si no, dichos criterios fallan. Entonces lo que vamos a decir es que los criterios que se presenten para demostrar que la Biblia es palabra de Dios deben cumplir al menos estos 4 estándares. ¿Cuáles son? Bueno, número 1, ser aptos por sí mismo para manifestar este hecho, claro. Bien, como ustedes pueden ver en esa primera parte, él presenta 4 criterios que supuestamente él presentaba antes y que otros presentan. Me parece bastante extraño que él no cite quizás libros académicos para demostrar que esa afirmación de estos 4 criterios sean verdad. Pero lo que de hecho él más adelante vamos a ver que él dice que esos son los criterios más populares. De hecho en su video lo dice, son los criterios más populares. Pero la cuestión es, el señor Santiago Alarcón investigó a personas que son más preparadas en este tema del lado protestante sobre cuáles son los criterios para saber si un libro entra dentro del canon o no, o por ejemplo por qué en términos de corpus el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Yo creo que simplemente él se dejó llevar por algunas citas fuera de contexto de los católicos sobre algunas declaraciones patrísticas y algunos elementos, y eso fue lo que lo convenció. Y bueno, sobre su conversión respecto a la Eucaristía, realmente es un tema que en mi opinión no merece ni siquiera comentario, porque es cierto que Dios hace milagros y yo creo en los milagros de Dios, pero creo que es repugnante a la conciencia ver este tipo de, entre comillas, milagros, y que realmente es grotesco pensar en simplemente que eso sea una obra de Dios. Pero bueno, como es algo completamente grotesco y repugnante a la razón que él dice que él no rechaza, pues evidentemente no necesita uno ni siquiera tomarse el tiempo para responder a esta clase de argumentos. Pero bueno, entonces lo voy a presentar ahora. Bueno, parte de este video que ustedes van a ver ahorita lo vieron en el video anterior, pero ustedes van a ver como aquí él presenta un criterio, como ustedes vieron ahorita, y ahora van a ver el criterio que él va a presentar acá. Hace un año y medio, un año o más de un año aproximadamente atrás, y se van a dar de cuenta que él sí tenía argumentos para pues responder a esa pregunta. El día de hoy te quiero presentar un argumento en favor de la inspiración de las Escrituras. Sí, las Escrituras, la Biblia, son la palabra de Dios. A ver. Y me quiero anticipar para todos aquellos que crean de que voy a decir la Biblia es palabra de Dios porque así la Biblia lo declara. No, eso es una falacia, es un argumento circular. Aquel que me preguntase por qué creo que la Biblia es palabra de Dios en ese momento no tenía respuesta. Por ende, yo sostengo mi postura mediante este hecho histórico que termina siendo la piedra angular de toda la fe cristiana, que es la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó de los muertos, por el poder de Dios, evidentemente Jesús es quien decía y creía ser. Y si Jesús es quien decía y creía ser, evidentemente podemos creer en la inspiración tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Algo anda mal. Aquel que me preguntase por qué creo que la Biblia es palabra de Dios en ese momento no tenía respuesta. Mirá con la cara que te mira Conan, para mí que sos un mentiroso. Entonces, necesariamente cada uno de los criterios que se te presenten, de las razones que se te presenten para decir yo creo que estos libros son inspirados por Dios, deben cumplir estos 4 estándares. Y vamos a ir viendo cómo cada uno de esos criterios que generalmente son presentados no cumplen con dichos estándares. Y al final vamos a ver cuál considero que es la postura correcta. Es un poeta. ¡Es un poeta!
Bien, como ustedes pueden ver, él al final dice, bueno, voy a dar mi consideración de lo que considero que es la respuesta correcta. Bravo, Santi, al final de cuentas admite que hay un aspecto de subjetividad implicado, es decir, tenemos limitaciones epistémicas y eso implica que nosotros podemos equivocarnos en nuestro juicio. ¿Cómo tú sabes con certeza de que realmente elegiste la opción correcta y tal al catolicismo? No lo puedes realmente probar, simplemente tú tienes fe, en este caso en el magisterio católico. Es decir, preguntarle al protestante por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios y decir, bueno, yo sí tengo seguridad porque yo le digo al magisterio, ¿por qué la Biblia es palabra de Dios? Porque yo lo digo, perfecto, bravo, entonces la Biblia es palabra de Dios porque Él me lo dijo. Está apelando a la autoridad también. Entonces es simplemente un argumento que no tiene sentido. Ahora, lo que sí quiero destacar es que, como ustedes vieron en los videos, estos pequeños extractos, como él se contradice, él dice que él no podía responder, él no respondía, no tenía una respuesta. Y vemos que sí, incluso con el señor Aristarco, que él no cree en Dios, él no es cristiano. Él tuvo un debate argumentando que si Jesús resucitó y lo que él dice es verdad, entonces la Biblia es palabra de Dios. Es lo que yo a veces le llamo lo que hay que entender como las dos verdades. Digo dos verdades no porque sean contradictorias, sino porque son dos órdenes, es decir, verdades teológicas y verdades históricas. Cuando hablo de verdades teológicas son aquellas realidades que son conocidas por revelación. Por ejemplo, que Jesús es Dios, o por ejemplo, que Jesús murió por nuestros pecados. Decir que murió por nuestros pecados es una declaración teológica. Pero decir que Jesús murió crucificado es un hecho histórico. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente también otras personas murieron crucificadas. Ahora, el hecho de que alguien muera crucificado no implica que haya muerto por los pecados de alguien. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que él dice es verdad o que la Biblia dice de que murió por nuestros pecados? Por los hechos históricos. Es decir, si él resucitó, en efecto, las verdades teológicas están soportadas por estas verdades históricas. Es decir, si la Biblia es verdad en cuanto a lo que declara históricamente respecto de la vida de Jesús, ergo se sigue que estaría yo justificado en decir que las verdades teológicas que se proclaman por sus seguidores, que fueron los testigos oculares, entonces es verdad. Así que perfectamente se podría argumentar eso. Ahora, a veces algunos dicen, bueno, y permítame hacer este comentario, tú no puedes justificar la inspiración de la Biblia apelando a la Biblia. Bueno, depende también cómo yo use la Biblia en la apelación, pero eso es una especie de, incluso con el tema de la sola escritura, no la inspiración, sino de la sola escritura, algunos te dicen que tú no puedes probar la sola escritura por la Biblia porque sería una falacia circular, o que no puedes apelar a la Biblia, o que por la Biblia no se puede probar la sola escritura. Pero la pregunta es, ¿por qué yo tendría que probar por la escritura, corrijo, la sola escritura? No tiene ningún sentido. Si ellos te están poniendo unos criterios y te los fuerzan a que tú los utilices cuando no son necesarios. Si yo no necesariamente tendría que apelar a la escritura para probar la sola escritura, pero también podría utilizar, depende también cómo utilicemos la escritura, pero ese es otro tema, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que dice el señor Santiago. Continuemos. Personalmente, pese a que yo no creo que esto que voy a decir, esta creencia que tengo, sea controversial, yo no creo que sea así, pero para muchos cristianos aún también les resulta controversial lo que voy a decir. Yo creo que para uno ser cristiano no necesita creer que la Biblia es palabra de Dios. Para uno ser cristiano no necesita creer que la Biblia es palabra de Dios. Para uno ser cristiano, primeramente necesita creer que Jesucristo resucitó de los muertos por el poder de Dios y que en definitiva, a la luz de la resurrección de los muertos por el poder de Dios, Jesús es quien dice ser. Si Jesús es quien dice ser, lo que afirma es verdad. Y una de las cosas que él creía y sostenía es que las escrituras eran inspiradas por Dios. Aquel que me preguntase por qué creo que la Biblia es palabra de Dios en ese momento no tenía respuesta. Esto lo he contado en varias oportunidades. Intentando yo, en mi labor apologética, proveer una justificación racional ante el ateo, ante el escéptico, del por qué es que creo que la Biblia es palabra de Dios, llegué a esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la que creo que la Biblia es palabra de Dios? Y mi intención no era combatir, ni tampoco era justificar el catolicismo. Ni en mente no lo tenía ni ahí al catolicismo. Sí, delante mío estaba un rival y era el escéptico. Era aquel que no cree en la fe cristiana, no profesa la fe cristiana. Y yo digo, bueno, a ver, hay buenas razones para creer en la resurrección de Jesús. Tiene que haber buenas razones para creer que la Biblia es palabra de Dios.
Indagué por aquí, indagué por allá, pregunté, escarbé y demás. Y recuerdo que en privado hablaba con muchos amigos protestantes y que me decían, no hay forma de demostrarlo eso. Eso se cree por fe y punto. No hay forma. Y es como que eso empezó a hacer ruido dentro de mí. Porque digo, no porque haya dejado de creer en las escrituras, no en absoluto, pero decía, no me quedo conforme con esto. ¡Neta, me lo juras! Si Jesús resucitó de los muertos, por el poder de Dios, evidentemente Jesús es quien decía y creía ser. Y si Jesús es quien decía y creía ser, evidentemente podemos creer en la inspiración tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Verdad que te engañé? Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, entonces el señor Santiago Alarcón ha presentado una flagrante contradicción entre sus declaraciones anteriores y las posteriores. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que él afirma en el presente, ahora en el 2023, que él no sabía cómo en el pasado demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos un video donde él dice, te doy un argumento, y no apelando a la circularidad. Segundo, daba otro argumento diciendo que bueno, es el mismo argumento, pero en este caso con Aristarcus, con una persona que no es cristiana, que no cree en Dios, no cree en la existencia de Dios. Y esta persona, en este caso Santiago, está tratando de, en el debate y en la conversación, de demostrarle que sí, que la Biblia es la palabra de Dios, pero no apelando a la circularidad, sino a que si Jesús resucitó y los hechos históricos que se mencionan ahí estaría justificado, dado que por el poder de Dios, bueno, sería un resultado, ¿no? En otras palabras, la declaración que la Biblia es la palabra de Dios sería el resultado evidente de las verdades históricas. Entonces, mi pregunta es, señor Santiago Alarcón, con todo el respeto, ¿por qué usted afirma en el presente que usted no tenía argumentos ni respuestas, y tenemos evidencias claras donde usted mismo en su canal sí daba respuestas y argumentos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, o usted le está mintiendo claramente al público, o usted quizás ha tenido un lapsus y no se ha dado cuenta que usted en el pasado sí tenía respuesta, y puede ser que eso pase. Entonces, mi llamado en este video es que recapacite y reconsidere. Yo también fui católico y yo regresé de allá y estoy bien como estoy, gracias a Dios. Ahora, te voy a decir algo, y esto yo no digo que pase con todos, pero sí sucede lo siguiente, al menos con algunas personas con las que yo he tenido contacto, que se han ido allá. Empieza una merma en lo que es el estudio de la escritura. Porque por más que tú digas que valores y ames y aprecies la palabra de Dios, el hecho que te metan en la mente constantemente de que no solo la escritura es la regla infalible de fe para la iglesia, entonces inconscientemente eso actúa como una especie de programación neurolingüística y tú terminas dejando de estudiar la Biblia. Aparte de que si eres una persona que a ti te gusta aprender mucho, es más difícil conseguir, por ejemplo, literatura bíblica, que mayormente se reproduce en el lado protestante, estudios bíblicos, comentarios. No digo que no exista del lado católico, pero es muy difícil. De hecho, donde es muy raro conseguir librerías católicas. Sí existen, pero muy pocas. Es más fácil conseguir librerías cristianas, donde consigues traducciones bíblicas, donde consigues comentarios bíblicos, léxicos, gramáticas, libros con mapas bíblicos, con contextos históricos, etc. En las librerías cristianas hay una variedad de temas en estos libros. Así que este es el efecto que va a suceder, Santiago. Va a mermar en tu estudio de la Biblia, no vas a sentir vas a sentir una especie de flojera teológica o una pereza teológica, y espero que no te des de cuenta tarde. Es tiempo de que recapacites sobre eso. Pero ahora quiero mostrarle otra parte donde él dice algunas cosas que son un tanto criticables. Aquí voy. Parecen no entenderme y me saco cuando no me entienden. Yo estoy completamente seguro de que la Biblia es palabra de Dios en su plenitud tal y como la hemos recibido. Entonces finaliza el libro de los Hechos. ¿Pudo ya el apóstol Pablo haber estado muerto? ¿O no es así? ¿O tenemos certeza respecto a la fecha en la que se ha redactado el libro de los Hechos? No, se puede especular, justificando. Yo, por dar un ejemplo, creo que el libro de los Hechos ha sido escrito antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Y especulo, pero no puedo decir concretamente, fue escrito a mediados del año 62. No lo puedo afirmar a eso. No tengo certeza. Parecen no entenderme y me saco cuando no me entienden. Yo estoy completamente seguro de que la Biblia es palabra de Dios en su plenitud tal y como la hemos recibido. Y especulo, pero no puedo decir concretamente, fue escrito a mediados del año 62. No lo puedo afirmar a eso. No tengo certeza. Bien, como se pueden dar cuenta, el señor Santiago Alarcón
presenta una seguridad en que la Biblia es la palabra de Dios porque supuestamente su magisterio infalible, entre comillas, se lo dice, pero no tiene seguridad porque el magisterio infalible parece que no sabe en qué año fue escrita la carta. Entonces, pues, y diría, bueno, quizás eso es irrelevante. Puede ser, pero fíjate que ahí tienes limitaciones. Entonces, mi pregunta es cómo tú sabes realmente que esa carta se escribió en ese tiempo. Tú puedes simplemente tener una especulación, como tú mismo has dicho. Pero el hecho de que tú tengas ciertas especulaciones y que no estés 100% seguro, que no tengas una certeza, no implica que tú no creas que haya sido escrito durante ese tiempo. Es decir, dirás, pues bueno, no tengo las herramientas o la forma de comprobar que se escribió en ese tiempo, pero hay razones para creer en ello. Y no necesitas que un magisterio infalible te lo diga, porque esa certeza no es segura. O sea, si tú tienes certeza infalible por el magisterio, ya tú la tenías antes, respecto de, en este caso, de la escritura del libro de Hechos. Así que no necesito un magisterio para ello. Pero bueno, continuemos a hacer un breve comentario sobre ese punto. Ahora le voy a mostrar otro problema que él tiene con estos videos que él hizo. Y por medio del milagro, la gente veía que esto que esos apóstoles decían, declaraban, estaba además respaldado por Dios. Entonces se tenía fe ¿en qué? En el testimonio de los apóstoles. Si nos remontamos un poco más hacia atrás, ¿en qué se tenía fe? En Jesucristo. Porque el mismo Jesús dijo, o sea, si no me creen a mí, crean en las obras que hago. Se debe creer en un individuo. No se puede creer en un objeto, se debe creer en un individuo. Y vamos a ver a lo largo de este stream que de hecho todos vamos a coincidir respecto a esto. Y ese es uno de los grandes problemas que se tiene al rechazar en última instancia como justificación de que la Biblia es palabra de Dios la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la gran pregunta que nos va a quedar bollando es ¿fe en qué? ¿En qué tengo que tener fe? ¿Por qué tengo que tener fe en algo? La fe se tiene fe en alguien, no en algo. Siempre se tiene fe en alguien, no en algo. Bien, como podrán ver, entonces el señor Santiago Alarcón nos ha dicho que hay que tener fe en alguien y no en algo. Esto simplemente yo lo catalogo como una falsa dicotomía y no podemos caer en ese falso dilema o falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque la misma escritura sí nos presenta, por ejemplo, que se cree en algo y no necesariamente implica que se esté negando creer en alguien. Permíteme mostrarle un texto de la escritura. Veamos. Bien, como pueden ver en pantalla, este es Marcos 1:15 de la versión Reina Valera 2015. Dice de la siguiente manera el versículo 14, veamos el contexto. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús, en este caso Jesucristo, se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Se ordena que crea en el evangelio. ¿Qué es el evangelio ahí? Pues una buena noticia. Y eso es algo, eso no es alguien. Así que, por supuesto, Jesús está ordenando que se crea en algo. Ahora, el que se crea en algo no implica necesariamente que no se esté creyendo en alguien. Porque nosotros, por ejemplo, podemos ver que Jesús ordena que también se crea en él. Veamos. Bien, como pueden ver en Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. Este crean es un imperativo, crean también en mí. Así que Jesús no solamente ordena que crean en algo en el evangelio, sino en alguien. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Así que creer en Cristo y creer en el evangelio no son cosas opuestas. Cuando yo creo a la palabra, creo a Cristo. Y cuando yo creo a Cristo, creo a su palabra. Por lo tanto, la imposición categórica que nos hace el señor Santiago de que si debemos creer en este caso en alguien y no en algo, que se debe presentar algún tipo de especie de falsa dicotomía, pues nosotros no aceptamos esa distinción. Bien, hermanos, como podrán ver, el señor Santiago Alarcón se ha contradicho en sus declaraciones, aparte de que ha presentado un error al decir que debemos creer en alguien y no en algo, como si esto fuera una especie de dicotomía. Vemos en la escritura que las personas creen, en este caso Jesús ordena que crean en el evangelio, que es algo, y también dice crean en mí. Así que creer en el evangelio y creer en Cristo no son no son cosas opuestas, y que es una falsa dicotomía que nos ha presentado el señor Santiago Alarcón. Bueno, hasta aquí el video. Si te gustó, pues suscríbete, dale like, comparte en tus redes sociales y nos vemos en la próxima, donde estaré haciendo lo que es el curso, o en este caso la serie de los padres apostólicos. Y bueno,
Sin más que decir, Dios te bendiga y muchas gracias.